Listo, buenos días para todos. Nuevamente mucho gusto. Mi nombre es Santiago Escalante Pérez, residente de primer año de UPB, y hoy vamos a hablar del enfoque del sangrado digestivo. Este es un tema, dime. Sí, ya están grabando, ya estoy con audio. Sí. Este es un tema extenso. Quise como traer cosas puntuales de cada uno como de los subtemas y mensajes como para llevar. Lo primero es que recordemos que esta es una enfermedad que es potencialmente fatal y que se define como un sangrado que se origina en cualquier punto del tracto gastrointestinal, es decir, desde la boca hasta el ano. Que lo podemos clasificar de distintas formas. Uno, en superior e inferior, y esto basado en el ángulo de Treitz, que es como esa división entre el duodeno y el yeyuno. Cuando estamos proximales a este, hablamos de un sangrado superior. Cuando estamos distal a este, hablamos de un sangrado inferior. Y también tenemos distintas manifestaciones o espectros de lo que puede ser el sangrado gastrointestinal. El sangrado manifiesto, que es el paciente que llega con el sangrado visible, la hematemesis, la hematoquesia, las melenas, la rectorragia, es decir, que no tenemos duda que el paciente está sangrando. El paciente con un sangrado oculto o un sangrado crónico, que es ese paciente que en un tamizaje le tomamos un examen de sangre oculta en heces, se lo encontramos, pero que clínicamente no hay una evidencia de ese sangrado. Estos pueden ir con o sin anemia. Y el oscuro es cuando ya tengo un sangrado manifiesto o un sangrado oculto, pero que no he identificado una causa a pesar de realizarle los estudios endoscópicos. La epidemiología para Estados Unidos en general es de 1 millón de hospitalizaciones anuales. En el 2009 representó 612.000 días de estancia hospitalaria y representó gastos médicos hasta de 1.2 billones de dólares. Cuando hablamos del sangrado digestivo superior, con incidencias más altas de 48 a 160 casos por 100.000 personas, y el inferior 20 casos por 100.000 personas, aumenta con la edad, pero el inferior es menos frecuente, representa un 20% de todos los sangrados gastrointestinales. Antes de pasar como a puntualizar en cada uno de los sangrados, estas son como las generalidades que debemos tener en cuenta, independiente de que el sangrado sea superior o sea inferior. Por un lado, siempre que llega el paciente, evaluar la estabilidad, el ABC, definir si el sangrado es tan importante que está comprometiendo la vía aérea, definir si eventualmente requiere de intubación, si está inestable, iniciar reanimación con 2 vías, definir la transfusión de glóbulos rojos con metas un poco más restrictivas mayores a 7 y plaquetas. El punto de corte que nos plantean en sangrado digestivo es de 50.000. Cuando es menor a esto se debería considerar transfusión. Estos son los dos ensayos clínicos que comparaban entonces los distintos puntos de corte. Realmente me voy al primero, que es el de Villanueva, un grupo que establecían puntos de corte restrictivos con hemoglobinas de 7 versus puntos de corte que ellos llamaban liberales con hemoglobinas de 9. Al ver los resultados, entonces se encontró que había menos sangrado y menos mortalidad de forma estadísticamente significativa cuando poníamos puntos de cortes restrictivos con hemoglobinas de 7. Por eso es que actualmente lo que nos sugieren es este punto. En el otro estudio ellos hablaban de un punto un poco más alto, 8 y 10, sin embargo en este sí no hubo diferencias ni en resangrado ni en mortalidad. Otro punto muy importante acá es en el afán que uno tiene, el paciente está sangrando, está inestable, ¿qué hago? No hay endoscopia, entonces le voy a dar ácido tranexámico. Este fue un estudio que precisamente buscaba evaluar en estos pacientes, ¿le doy o no le doy ácido tranexámico? Fueron 164 hospitales, 15 países, incluyeron pacientes de 16 o 18 años, según la mayoría de edad en cada uno de los países. Evaluaban el paciente que tuviera sangrado gastrointestinal significativo, ya fuera por hipotensión, por taquicardia, que estuviera chocado o que eventualmente fuera a requerir transfusión o estudios endoscópicos urgentes. Evaluaron 5.900 pacientes en el grupo de ácido tranexámico y 6.015 en el grupo de placebo. Y digamos que los desenlaces que ellos buscaban eran muerte por sangrado a los 5 días, muerte por sangrado a las 24 horas y a los 28 días, y la mortalidad por cualquier causa a los 28 días, junto con el resangrado.
Lo primero, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos cuando se evaluaba la muerte por sangrado a los 5 días, que era el desenlace primario. Pero al ver los otros desenlaces en cuanto a muerte a las 24 horas, 5 días, 28 días o resangrado también, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y al contrario, tampoco se encontró más mortalidad. Pero además, al evaluar las complicaciones de la terapia, sí se encontró que los pacientes que recibían terapia con ácido tranexámico hubo más eventos embólicos trombóticos venosos y más convulsiones. Por ende, las guías actualmente no nos recomiendan que usemos ácido tranexámico en estos pacientes. El pronóstico en grandes términos del sangrado gastrointestinal, la muerte generalmente no es por el sangrado, sino por la disfunción de órganos secundarios de sangrado o la descompensación que tienen de las comorbilidades de base. Empieza a sangrar, hace una hipovolemia, se le descompensa la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, la enfermedad cardiovascular, y eso finalmente es lo que lleva al paciente a que fallezca más que el propio sangrado. Las complicaciones después de transfusión y el grupo pues del sangrado secundario, malignidad. Sin embargo, en el grupo de sangrado gastrointestinal severo, que son caídas de hematocrito de al menos 6%, si se habla de mortalidades representativas de hasta un 39-40%. Empezando entonces a hablar puntualmente de la hemorragia digestiva superior, primero ya vamos a hablar un poco más acerca de estos, pero entonces los factores de riesgo a grandes rasgos tenemos la infección por Helicobacter pylori, el uso de AINES, el uso de antiplaquetarios, especialmente se habla del prasugrel, anticoagulantes, especialmente mencionaba warfarina, rivaroxaban. Sin embargo, con cualquier anticoagulante estos pacientes pueden sangrar. Un grupo que no debemos dejar de un lado son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los fumadores y el paciente que ya tuvo un sangrado previo tiene un RR de 13.5 para tener un sangrado gastrointestinal en el futuro. Esta es una tabla que nos evalúa los RRs para cada uno de distintos grupos farmacológicos digamos que nos podrían aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, en el que definitivamente los puntos más altos fueron para los esteroides, para los AINES, se mencionaba combinación de AINES con antagonistas de aldosterona, los anticoagulantes con AINES, pero no desestimemos el ASA, los esteroides solo, incluso los antagonistas de calcio y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son medicamentos que actualmente se usan mucho y que de pronto no tenemos tan relacionados con el sangrado gastrointestinal. Respecto a etiologías, ya puntualmente del sangrado gastrointestinal superior, tenemos múltiples. La enfermedad ulceropéptica, acidopéptica es la más frecuente, la que más deberíamos pensar, representa un 67% de los casos, especialmente asociado al Helicobacter pylori, uso de AINES. Las gastritis esofágicas erosivas en contexto de enfermedad por reflujo gastroesofágico, AINES, los bifosfonatos, muy importante, se formulan mucho, se usan mucho y no les damos las recomendaciones a los pacientes de cómo se lo deben tomar, que es separado, tome harta agua, para evitar que hagan estas esofagitis por los bifosfonatos. Y las infecciosas que son menos frecuentes, las varices esofágicas, las gástricas y la gastropatía portal hipertensiva en el contexto de la hipertensión portal, ya sea por cirrosis o por otra causa. El síndrome de Mallory-Weiss en los pacientes que tienen una emesis repetitiva, esto en contexto de que se desgarra la mucosa y sangran los vasos submucosos y por ende presentan sangrado, lesiones vasculares, malignidad, fístulas aortoentéricas que pueden ser primarias o secundarias a procedimientos intervencionistas o la enfermedad de Crohn. La fisiopatología, para mencionar cosas muy puntuales, primero bajamos a hablar de la ácido péptica. Recordemos entonces que las células parietales secretan 2 litros de ácido al día, que hacen que el estómago tenga un pH que sea de 1 hasta 2.5, que es muy importante para tema de digestión y propiedades antimicrobianas. Sin embargo, el estómago se tiene que proteger de este medio tan ácido y lo hace por medio de una mucosa rica en bicarbonato que lo que hace es proteger el estómago y evitar pues, que este pH ácido afecte e impacte directamente el estómago. Sin embargo, tenemos distintos mecanismos por los que ya sea el consumo de medicamentos que inhiben el COX-1, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, ya digamos que el impacto directo por la respuesta inflamatoria del Helicobacter o los efectos locales ya fuera por el medicamento per se también, lo que nos va a hacer es que nos va
a impactar esta capa de mucosa de bicarbonato y lo que nos va a predisponer es a un daño en la mucosa, una ruptura de los vasos ahí en la mucosa y por ende un sangrado gastrointestinal. Y muy importante, en los pacientes que estoy con antiplaquetarios, estoy inhibiendo el primer mecanismo entonces para compensar ese sangrado y pues esto va a predisponer a perpetuar también el sangrado en estos pacientes. Y vemos entonces, la idea no es entrar pues a detalle en esta gráfica, pero sí ver cómo la enfermedad el sangrado gastrointestinal superior es tan complejo, involucra los factores de riesgo que pueden ser ambientales, pero que también asociado a medicamentos, las comorbilidades, procesos que también localmente en el estómago pueden estar alterados, el cáncer incluso que nos va a predisponer entonces y nos va a llevar a ese desenlace que queremos evitar, que es el sangrado gastrointestinal superior. Y no podíamos hablar de sangrado gastrointestinal sin mencionar puntualmente el Helicobacter pylori, como dos diapositivas puntuales que debemos tener, que debemos conocer, porque es muy prevalente. Lo primero es que recordemos, es una bacteria gram negativa, es productora de ureasa, tiene flagelos que le permiten entrar a la mucosa. Al entrar a la mucosa se puede adherir, tiene factores de virulencia que hacen que pueda perpetuarse la infección. La prevalencia mundial se habla hasta de un 50%, aunque se reportan prevalencias mayores. Y está asociado de forma importante a úlcera péptica. La úlcera péptica es cuando la inflamación se extiende más allá de la muscularis de la mucosa y también es muy importante que es la principal causa de úlcera duodenal. Un paciente con úlcera duodenal es muy posible que tenga un Helicobacter pylori, y eso es pregunta de ronda. Aumenta el riesgo también de adenocarcinoma gástrico, de linfoma y la clínica pueden ser desde asintomáticos hasta epigastralgia, hasta náuseas o emesis. El diagnóstico, el que más usamos actualmente, es mediado por endoscopia. Los pacientes que le hago una endoscopia por estudios de síntomas dispépticos, en esto se toma una biopsia y la biopsia me confirma el Helicobacter pylori, tiene sensibilidad de un 90-95%. Tengo otros métodos con muy buen rendimiento como el antígeno en heces que no lo usamos ampliamente acá, pero que sí usamos mucho el test de aliento en Colombia, especialmente para confirmar la erradicación. Al paciente se le da un líquido que viene con urea más y que hay un carbón que está marcado con un isótopo. El paciente se lo toma, si tiene helicobacter, el helicobacter va a metabolizar esa urea y va a hacer que uno exhale amonio y CO2 que está marcado. Entonces, al soplar en la maquinita, el CO2 marcado es lo que se va a leer como una prueba positiva. Tiene buenas sensibilidades de un 88-95% y también unas muy buenas especificidades. Y no olvidemos que el paciente que está en IVP con uso de bismuto o uso de antibióticos reciente, digamos que estos test nos pueden dar falsos negativos. Tratamiento por 14 días, no voy a entrar en el tratamiento en esta charla porque hay muchos esquemas, recordemos que es 14 días y siempre debemos confirmar la erradicación. La prevención entonces del sangrado gastrointestinal, tres grandes puntos que nos mencionan, es uno, y se sugiere en pacientes con riesgo de sangrado gastrointestinal, en el que yo preveo que voy a usar un tiempo prolongado de AINES, antiplaquetarios o esteroides, debería considerar en buscar si tiene Helicobacter y erradicarlo, porque el hacerlo me va a disminuir el sangrado gastrointestinal, el riesgo en un 57%. Ser racionales y no abusar de los ASAs y de los AINES si el paciente no los necesita, y coadministrar el IVP en los pacientes que definitivamente se considera que necesitan este medicamento, pero que tienen un alto riesgo también de sangrado. En la anamnesis, interrogar muy bien antecedentes patológicos, farmacológicos, tóxicos, importante, alcohol, si le han realizado endoscopias previas, si ha tenido sangrados previos, ver si ha perdido peso, si ha tenido síncope en relación a este cuadro, porque eso nos puede hablar de inestabilidad, náuseas, dolor abdominal. Recordemos que la melena está basada en la oxidación del hierro a medida que pasa por el sangrado, por el tracto gastrointestinal. Cuando tenemos melenas, sospechamos en un sangrado gastrointestinal alto, porque para oxidarse la sangre deben pasar al menos 4 a 6 horas, que es más o menos como ese tránsito gastrointestinal. Entonces, cuando yo tengo melenas, por eso es que sugiere que sea más alto. Sin embargo, se dice que en pacientes con tránsitos intestinales muy lentos podrían tener sangrados en colon derecho o intestino delgado, es decir, inferiores, que también podrían dar melenas. Pueden tener hematemesis, la emesis en concho de café, y la hematoquesia es menos frecuente, solo en un 15% de los pacientes. Evaluar entonces la estabilidad hemodinámica en el paciente pues que viene con un antecedente claro de una cirrosis hepática es muy fácil, pero si no tenemos ese antecedente, evaluar qué otros signos o estigmas de enfermedad hepática tiene el paciente del examen físico
para evaluar entonces ictericia, esplenomegalia, citis, telangiectasias, eritema palmar, ver que no tenga irritación peritoneal y realizar un tacto rectal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque vemos acá entonces que en síntomas referidos por el paciente, la presencia de melenas nos da un LR positivo que puede ser de 5.1 a 5.9 para sangrado gastrointestinal. Y muchas veces da pereza hacer el tacto rectal, pero el paciente que tenga sospecha de sangrado gastrointestinal superior, que le haga el tacto rectal y que tenga melenas en el tacto rectal, tiene un LR de 25 también para sangrado gastrointestinal superior. De los paraclínicos, ver hemograma, tiempos de coagulación, boom creatinina, se habla de que puntos de corte de la relación boom creatinina mayor de 30 se asocian también con un LR de 7.5 para sangrado gastrointestinal, perfil hepático, ionograma, glucosa y hemoclasificación si se prevé que el paciente eventualmente va a requerir una transfusión. Y nos mencionan 3 puntos de severidad que son el aspirado sanguíneo por sonda nasogástrica, ya vamos a hablar unas cosas puntuales de eso, hemoglobinas menores de 8 y la taquicardia. Las estratificaciones de riesgo, hay muchas escalas que se describen para esto. Les voy a mencionar 2 puntualmente. La primera es la de Rocal. Esta nos mira la edad, la frecuencia cardíaca, presión sistólica, comorbilidades. Pero este nos incluye una parte de la endoscopia, que es el diagnóstico y pues los estigmas que se encuentran en la endoscopia. Por ende, pues para aplicarla yo ya necesito haberle realizado el procedimiento. Y la otra, que es la de Glasgow-Blatchford, que con un puntaje de 0 a 1, las guías dicen tiene muy bajo riesgo, estudiaron de forma ambulatoria y mayor de 6, definitivamente el paciente en un 50% posiblemente va a requerir intervenciones y es una pues que es realmente solo con parámetros clínicos sin requerir ni paraclínicos ni tampoco la endoscopia. Al evaluar entonces la sensibilidad de todas estas, realmente tienen un muy buen rendimiento con buenas sensibilidades, especificidades no tan buenas, pero al compararlas entre ellas, al comparar el Blatchford con Rocal, al Blatchford le fue mejor para predecir la necesidad de hospitalización, transfusión y cirugía. Y al compararlo con otra escala que no les traje, que es la IM65, se encontró que la de Blatchford era superior para mortalidad, resangrado, endoscopia, cirugía y UCI. Por ende, la que nos recomiendan actualmente que nos tenemos que aprender que conocer en sangrado digestivo superior es la de Blatchford. Respecto al manejo entonces del sangrado no variceal, lo primero, el paciente llega con la sospecha, lo debo dejar nada vía oral. La sonda nasogástrica antes se incluía como en los diagnósticos, actualmente no se recomienda de rutina. Dice que puede ser útil en el paciente que lo sospecho, pero no tengo el diagnóstico claro. Sin embargo, el pasarle la sonda a aspirar y que no tenga sangrado no me va a descartar el sangrado. Y pues la sensibilidad para diferenciar entre un digestivo superior e inferior es de un 44%, realmente no es tan buena. El segundo punto es el manejo de IBP y los prokinéticos. Por un lado, el IBP sustentado en que esto lo que va a hacer es aumentar el pH del estómago, lo que va a permitir que el coágulo esté estable y evitando pues que este se vaya a romper, a barrer y que nos va a reducir el resangrado. Y es muy importante, ahorita Eva va a mencionar el artículo acerca de eso, pero no hubo diferencia, no se logró, digamos, diferencia entre el manejo con bolos y la infusión. Y los prokinéticos, que pueden ser cualquier prokinético, la metoclopramida, pero el que más se recomienda es la eritromicina, a dosis de 250 miligramos intravenosos, a dosis única, 30 a 90 minutos antes de la endoscopia, ya que esto nos va a mejorar la visualización al momento de entrar a la endoscopia y va a disminuir la necesidad de una segunda endoscopia. De los prokinéticos, realmente esto es lo que comparaba era la eritromicina contra el placebo, fue también un metaanálisis en el que se encontró que realmente el impacto de la eritromicina fue en los días de estancia hospitalaria y en el requerimiento de una segunda endoscopia. No hubo diferencias en cuanto a sangrado, ni a mortalidad, ni a transfusión de hemoderivados. Y esta también es pregunta de ronda clásica, que fueron 2000, este fue un metaanálisis del 2014, fueron 3 ensayos clínicos aleatorizados que comparaban, le doy el omeprazol o el esomeprazol en bolo o se lo doy en infusión, que era como lo que se recomendaba previamente. Y realmente se encontró que no hubo diferencias en cuanto al desenlace a los 7 días, que era el resangrado.
Y respecto a la endoscopia, que es otro de los puntos importantes, es debo correr, se la hago en 6 horas, se la hago en 12 horas, se la hago en 24 horas, en cuánto tiempo le va a hacer la endoscopia a este paciente. Este fue un ensayo, fue como el más reciente del 2020, fueron 516 pacientes, incluyeron pacientes con signos de sangrado gastrointestinal superior que tuvieran un Blatchford de 12 puntos y dividían a los pacientes entre la endoscopia 6 horas y después de 6 horas. El desenlace primario era la muerte a 30 días. Ellos realmente no encontraron ninguna diferencia entre los dos grupos, si se los hacía tempranamente o no. Pero sí es muy importante que basado en estudios previos, las guías actualmente sí nos sugieren que la debemos hacer en 24 horas, pero no la hagamos de forma urgente, al menos que sea estrictamente necesario antes de 12 horas, porque sí dicen que puede aumentar resangrado y mortalidad intrahospitalaria. Respecto entonces a los hallazgos de endoscopia, cuando estoy entonces ante la presencia de una úlcera péptica, esta es una úlcera que digamos se ve bien, no está con el sangrado activo y es muy importante que eso es algo que vamos a ver frecuentemente en el resultado de la endoscopia y que debemos conocer, que es la clasificación de Forrest. Va de 1 a 3, siendo 1, digamos, los pacientes que van a tener mayor tasa de resangrado y siendo 3 los que menos tasa de resangrado van a tener. Se divide entonces 1 el paciente que tiene un sangrado activo, 2 el paciente que tiene estigmas de sangrado reciente y 3 el paciente que ya tiene una úlcera que se ve limpia, siendo para el 1A un riesgo de resangrado de hasta de un 55% y siendo para el grupo 3 el riesgo hasta de 5% de resangrado. Otros hallazgos que podemos tener en la endoscopia, los desgarros de Mallory Weiss, las ectasias vasculares que no debemos desestimar también. Y se pueden realizar distintas terapias endoscópicas, ya sea inyección, terapia inyectada que se puede hacer con epinefrina, con argón, terapias con calor, terapias térmicas como termocoagulación y terapias con clips endoscópicos. Respecto a esto, mencionando alguna pues, de las causas puntuales para las úlceras pépticas, lo que más se recomienda es la terapia inyectada con adrenalina, entre otras también se puede usar los clips hemostáticos, el argonplasma o la termocoagulación. Las malformaciones arteriovenosas lo que sí nos sugieren es que lo hagamos más con argonplasma, pero sí dicen que al usar 2 terapias le estoy disminuyendo al paciente el riesgo de resangrado y el riesgo de requerir una cirugía emergente. Y entonces este es un algoritmo que nos propone en una de las guías, en lo que básicamente está fundamentado en los hallazgos endoscópicos. Cuando tengo entonces un paciente con una úlcera 1A, 1B o 2A, definitivamente le debería hacer terapia endoscópica. Si tiene 1A o 1B, que son esos que veíamos que tenían el sangrado activo, le debería realizar una terapia combinada que incluyera agentes inyectados como epinefrina. Si era 2A, ya debería incluir no necesariamente la terapia inyectada, pero sí le debería hacer una terapia. La 2B realmente es muy controversial porque es cuando ya hay un coágulo. Algunos dicen quite el coágulo y haga terapia y otros dicen ya está con el coágulo, dele la terapia con IVP y vea cómo le va al paciente. Y definitivamente para la 2C y la 3 no requieren ningún manejo endoscópico. Basado en eso es que también fundamentamos entonces, esto es como que resumen de una forma más puntual lo que mencionábamos ahorita, pero vemos como especialmente en la 1 y en la 2 definitivamente requerimos dosis altas de inhibidor de la bomba de protones, en la 2C y en la 3 realmente ya le podríamos dar una terapia estándar. Después de realizarle el procedimiento endoscópico le debo continuar el inhibidor por lo menos 4 a 8 semanas. Y es muy importante porque entonces antes lo que se mencionaba era que después de la endoscopia se debía continuar la terapia con el omeprazol, el esomeprazol intravenoso, o otros decían que no, se puede dar de una vez oral, ya hizo la intervención. Este fue un metaanálisis que buscaba responder esa pregunta. ¿Lo puedo dejar oral o lo debo mantener intravenoso? Fueron 9 ensayos clínicos aleatorizados, 1.036 pacientes que evaluaron la recurrencia de sangrado, transfusión, estancia hospitalaria, requerimiento de una nueva endoscopia y la mortalidad de los 30 días. Y realmente, ¿qué encontraron ellos? Que no hubo diferencias entre darlo oral o intravenoso. Entonces, la recomendación actual en las guías es que si ya se hizo la intervención endoscópica de esta, le podría iniciar el inhibidor de la bomba de protones de forma oral. Cuando el paciente tiene recurrencias,
Por un lado, debo considerar repetir la endoscopia como primer medida para reintervenir ahí en caso de que sea posible. Y si recurre, considerar otras terapias como lo pueden ser las embolizaciones arteriales. Pasando entonces del sangrado no variceal al sangrado variceal, que también es muy importante y lo debemos tener en cuenta en estos pacientes, vemos y recordemos rápidamente la fisiopatología de lo que es la hipertensión portal, en lo que tenemos entonces un proceso de aumento de la resistencia vascular que empieza en el hígado por esos cambios de fibrosis en el hígado. Todo esto lo que nos va a aumentar es el flujo sanguíneo a nivel portal, esto mediado especialmente por vasodilatadores esplácnicos, y toda esta vasodilatación esplácnica a lo que nos va a predisponer es a la presencia de colaterales portosistémicas, siendo, digamos, relevantes las que estamos mencionando aquí, que son las varices esofágicas. Estas se pueden tornar con paredes muy delgadas, muy débiles, que por esta presión tan alta pueden predisponer a sangrado. El manejo variceal, un punto controvertido es el IVP a dosis alta. Pues sí, sí es clara que la etiología es sangrado variceal, no le vaya a dar un inhibidor de bomba de protones, no lo necesita. Sin embargo, si la etiología no es clara, pues considere usarlo también. Muy importante en estos grupos, por un lado, la terapia vasoactiva. Esto está fundamentado en que lo que hace es que va a producir una vasoconstricción esplácnica, y esta vasoconstricción esplácnica lo que va a disminuir este flujo sanguíneo portal, disminuyendo esa presión que hay sobre todas esas colaterales, en este caso las varices esofágicas, evitando y disminuyendo el sangrado. Hay muchos disponibles. En Estados Unidos el ocreotide, el que usamos nosotros aquí, la terlipresina. Y otro muy importante es prevenir a estos pacientes que hagan una peritonitis bacteriana espontánea. Se menciona que pueden usarse quinolonas o ceftriaxona, sin embargo el que más se usa, el que más se recomienda, mencionando temas de resistencia, es la ceftriaxona a dosis de 1 gramo día por 7 días. Acá vemos los distintos esquemas de las terapias vasoactivas. Tener en cuenta la terlipresina, el tiempo de esta terapia, mínimo 48 horas, se puede prolongar hasta 5 días a dosis de 2 miligramos intravenoso cada 4 a 6 horas, continuando después a dosis de 1 miligramo cada 4 a 6 horas. La endoscopia digestiva en estos pacientes sí es una endoscopia urgente, es decir, el paciente que llega con sangrado y se sospecha o se sabe que la etiología es variceal, debe ser en las primeras 12 horas desde el ingreso del paciente. También hay evidencia con la administración de prokinéticos para mejorar la visualización, y la terapia sí o sí en estos pacientes debe ir con ligadura con bandas. Ha demostrado la superioridad frente a otras terapias, y de hecho estos pacientes, cuando se les hace la ligadura, igual se les debe hacer un seguimiento endoscópico cada 2 a 4 semanas hasta confirmar que ya las varices hayan sido obliteradas. A veces, entre el endoscopista, la visualización es muy difícil, no es posible controlar el sangrado, y se hablan de medidas salvadoras, como lo pueden ser el balón esofágico, el estente esofágico. Sin embargo, estos pueden predisponer incluso a ruptura esofágica, por lo que no se recomiendan de rutina. Y muy importante que estas en un 20% pueden ser refractarias a la terapia endoscópica. Se hablan ya de otras medidas, como son las derivaciones portosistémicas intrahepáticas, ya pues, por medio de la yugular, esto buscando aliviar también esa hipertensión portal. Manejos quirúrgicos, lo que les mencionaba, el IVP no hay indicación, si no lo necesita, quítelo. Dele el vasoactivo por lo menos por 5 días, previo, e inicie el beta bloqueador previo inicia el beta bloqueador, muy importante para prevenir la recurrencia de esto. Y los que sugieren o los que recomiendan es preferir el carvedilo. Pasando a la hemorragia digestiva inferior, entonces debemos tener en cuenta que el espectro diagnóstico de la hemorragia digestiva inferior es muy extenso, es muy amplio. Debemos pensar en enfermedad diverticular, en sangrados agudos, en sangrados severos, pensar en cáncer en pacientes con pérdida de peso y que relatan que de un tiempo para acá vienen con cambios en el hábito intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal, también en el contexto de pérdida de peso, dolor abdominal recurrente, diarrea. La colitis isquémica también es un cuadro agudo, diarrea con sangre, dolor abdominal, y es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares. Las angiodisplasias son malformaciones arteriovenosas
en pacientes especialmente mayores de 60 años. Estos son asintomáticos generalmente y son pacientes con sangrados recurrentes. Los pólipos pueden sangrar, pero además la polipectomía, puede haber un síndrome post-polipectomía, los pacientes pueden sangrar también. Las hemorroides, los pacientes pues van a consultar por el dolor, por el prurito local. Las infecciosas, especialmente en contexto de viajes o alimentos sospechosos con fiebre, diarrea, pero también trauma, fisura anal, úlceras colónicas, varices rectales o que el paciente tenga un sangrado gastrointestinal superior. La prevalencia de las más frecuentes definitivamente es la enfermedad diverticular en un 30 a un 65%, seguido por las isquémicas, por las angiodisplasias, posteriormente por las infecciosas y la enfermedad inflamatoria intestinal y en menor medida, pero también importante, las neoplasias. Los factores de riesgo entonces están fundamentados en las edades, sexo masculino, también el uso de antiplaquetarios, de AINES, de anticoagulación e infecciones por VIH, especialmente en el contexto de las infecciosas. Busquemos entonces esos cambios en el hábito intestinal, cuánto lleva de los síntomas, si ha tenido viajes, si tiene una hematoquesia o rectorragia, si el sangrado es únicamente cuando se está limpiando con papel higiénico, si le han dicho o se evidencia que hay hemorroides, si ha tenido fiebre o pérdida de peso, qué medicamentos está usando el paciente, ver si está inestable o no está inestable, y la auscultación es importante en sangrado gastrointestinal porque una fibrilación auricular me podría estar predisponiendo también a una colitis isquémica. Los predictores de severidad que nos plantean en estos pacientes, la taquicardia, sistólicas menores a 115, la presencia de síncope, un abdomen, ellos mencionan que no tenga irritación peritonal, un sangrado rectal que se evidencie en las primeras 4 horas desde el ingreso del paciente, el uso de asta o que tenga más de 2 comorbilidades. La presencia de 3 o más de esos, se habla de que el paciente tiene un riesgo, una probabilidad de sangrado grave de al menos un 80%. Los paraclínicos igual, hemograma, ionograma, tiempos, hemoclasificación, gases arteriales más lactato y ya puntualmente según la etiología que se sospeche en el paciente. Para la estratificación de riesgo también tenemos una escala, esta es el score de Oakland, que nos mira la edad, el sexo, si ha tenido sangrado gastrointestinal inferior previo, los hallazgos al tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la hemoglobina, en el que nos hablan de que puntajes menores o iguales a 8 les podríamos dar de alta de forma segura. Los sitios de sangrado y cómo lo voy a buscar va a depender si el paciente está o no inestable. Y lo que plantean las guías es el uso del índice de choque con un punto de corte de 1 para definir si está la estabilidad del paciente. Si el paciente está estable, es decir, que tiene, ellos lo mencionan, un punto de choque menor a 1, se podría realizar una endoscopia, una colonoscopia temprana en las primeras 24 horas, asegurando una adecuada preparación de esta y realizando la terapia local según los hallazgos. Se habla de cosas menos frecuentes cuando definitivamente el sangrado no se encuentra en un paciente estable y se menciona la gamografía marcada con glóbulos rojos. Tienen buenas sensibilidades, especialmente incluso a sangrados muy bajos como lo puede ser hasta el 0.1 cc por minuto. Ah, eso es listo, creo. Es histórica debido a frecuencia cardíaca. Ya lo siguiente entonces era como para puntualizar en qué momento le debía hacer la colonoscopia. Realmente usted buscaba la colonoscopia urgente versus selectiva. 12 pacientes, fue un grupo muy grande, 10.000 en el grupo de pacientes urgentes y 14.000 en el electivo. Y realmente ellos lo que encontraron es que el paciente de terapia urgente se les hacía más terapias locales, intervenciones pues por la colonoscopia, pero realmente no había, digamos, diferencias en cuanto a la localización del sangrado, resangrado, transfusión o mortalidad. Por ende, realmente, digamos que dicen háganlo en las primeras 24 horas, pero no puntualizan una recomendación respecto al tiempo para realizar la colonoscopia, porque muchas veces se busca hacerla de forma urgente, el paciente está estable, se lleva la colonoscopia y no tenía una adecuada preparación, entonces se hace la colonoscopia y se pierde el procedimiento. Exacto, entonces que ahí sí perdidos. Y ya digamos que si uno está en el contexto... Igual eso no actúa urgente. Y por eso, digamos que ya definitivamente cuando el paciente está inestable, vemos que la colonoscopia,
queda por fuera pues, de la intervención que usaríamos en un paciente inestable. En el inestable, ¿qué cosas puedo considerar? Un angiotac para localizar el sangrado. Sin embargo, recordemos que el angiotac es diagnóstico, más no es terapéutico. El sangrado me va a ubicar, el angiotac me permite ubicar el sangrado con buena sensibilidad, pero realmente la intervención me va a tocar definir o le va a hacer una embolización o lo voy a llevar a cirugía. Entonces, por ende, recomiendan en el paciente inestable, si está disponible, hágale una angiografía con embolización. Es rápido, es fácil y lo bueno es que es diagnóstico y es terapéutico. La tasa de hemostasia en el procedimiento puede ir hasta un 100%. Sí pueden tener un resangrado que se habla hasta de un 30-35% a los 30 días y como complicaciones eventos isquémicos en un 5%. Y en menor medida, ya vamos a hablar un poquito de eso, la cirugía realmente dicen evita llegar a la cirugía al menos que sea estrictamente necesario por toda la comorbilidad que puede venir con eso. Claro. Y pues, una cosa es que pues, la angiografía no es tan fácil, a no ser de que tú tengas un sitio donde esté. ¿Cierto? Pues acá no lo tenemos. Entonces la carga en el Pablo sí. Y lo de la angiotac, leíste, porque uno necesita como una tasa de, es que no me acuerdo, de como de flujo para poder ver en el angiotac. No, profe, para angiotac no. Un mililitro. Ah, bueno. Necesitas uno. Ah, listo. Perfecto. O sea, un sangrado para que se pueda no ver. necesario. O sea, que a veces no. Sí, es que es lo que listo. Listo. Respecto a la recurrencia, pueden tener recurrencia 13% a los 14 días, 19% al año. Más riesgo de recurrencia en el paciente con uso de AINES antiplaquetarios mayores de 65 años o pacientes con malignidad. En la recurrencia entra también, sugieren el manejo con angiografía. En caso de conocer el sitio de sangrado y el sitio de sangrado es manejable quirúrgicamente, pues manéjelo quirúrgicamente. Y si el sitio es no claro, repita primero la endoscopia y la colonoscopia, que aquí se podría incluso encontrar el diagnóstico en un 40 o 65% de los casos. ¿Qué otras cosas puedo hacer cuando definitivamente no encuentro el sangrado? Algo a tener en cuenta de los pacientes que uno no encuentra sangrado es cuánto tenía de hemoglobina cuando se hizo el estudio endoscópico. Porque si los estudios endoscópicos se hacen con hemoglobina menos de 8, se pueden encontrar cosas muy pálidas donde usted no encuentre un poco de sangrado. Entonces también a veces pasa que no se encuentra, el paciente necesita terapeutas funcional o mejor sus conteos, y luego cuando se repite la mirada endoscópica se puede ver. Listo. Pero ella pasa muy pálido, uno ni logra diferenciar qué es un cerebro. ¿Qué es eso? Listo. Y por eso es que se recomienda, entonces, primero, antes de irse como ya a las otras formas de estudiarlo, busque o primero, digamos que repita la endoscopia y la colonoscopia. Cuando no encuentro el sangrado, algunos no lo definen como sangrado oculto, sino como sospecha de sangrado de intestino delgado, teniendo en cuenta que, digamos, es la zona más extensa y más difícil de poder localizar el sangrado. Las etiologías generalmente están relacionadas con angiodisplasias, en general malformaciones vasculares, cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal en el contexto de consumo de AINES. ¿Qué ayudas diagnósticas podría ayudar o usar para esto? Hay múltiples, la que más se recomienda es angiotac, enterografía por TAC o videocápsula. El angiotac, con digamos la salvedad que mencionábamos, la enterografía por TAC, lo que mencionaban era realícela en el paciente que tiene dolor abdominal, signos de obstrucción intestinal, enfermedad herencial, porque este paciente no es muy idóneo, muy candidato para realizarle una videocápsula. Y el que más recomiendan es la videocápsula con diagnósticos que pueden ir hasta un 83%, sugieren incluso repetirla si hice una inicial y la hemoglobina cayó más de 4, y se mencionan terapias muy controversiales para realizar la angiografía o el angiotac, que es la provocación farmacológica de sangrado con fibrinolíticos, anticoagulantes o antiplaquetarios. Como mencionábamos, son terapias que dependen del flujo de sangre que está perdiendo el paciente. Se busca que aumente el sangrado para saber en dónde está y poder realizar una terapia. Pero como les menciono, es muy controversial el uso de esta. La cirugía realmente se reserva para el paciente inestable en el que no hay angiografía o que la angiografía fue fallida. E incluso los cirujanos en una de sus guías dicen, si el origen es desconocido, no tiene nada más que hacer, está inestable, hágale una colectomía subtotal empírica.
pero pues es un procedimiento grande, muy comórbido, las complicaciones que vienen por eso, y no necesariamente el sangrado se vaya a localizar ahí. Plantee la cirugía en sangrado recurrente o en paciente que ya se define una etiología clara y que definitivamente se considera que la cirugía le podría ayudar. Ejemplo, la enfermedad diverticular que pese a las terapias por colonoscopia persiste con sangrado. Respecto al tratamiento, como mencionábamos, las causas son muy amplias y es trate la causa que se encontró. Mencionar que las hemorroides en un 50% pueden mejorar únicamente con fibra, con cambios en los hábitos intestinales. Se reserva la ligadura con banda, la fotocoagulación, la hemorroidectomía, ya para pacientes con sangrados recurrentes, cubra con antibióticos y considera que es infecciosa la etiología. Las angiodisplasias en un 45-50% pueden resolver solitas. Si definitivamente el paciente sigue sangrando, considere ya terapia con argonplasma, electrocauterio, endoclips. Y se menciona también en los pacientes con angiodisplasias el uso de el anriotide a largo plazo. Y para allá la enfermedad inflamatoria intestinal maneje ya con la mesalazina, los esteroides según el diagnóstico que tenga el paciente. Y este también era un algoritmo que nos plantean los cirujanos para entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente que está con una hemorragia digestiva inferior? Como mencionábamos, el índice de choque en el paciente que tiene un índice mayor a 1, es decir, que está inestable, evalúe si le puedo hacer una angiografía y le puedo realizar una terapia guiada por radiología intervencionista. Si definitivamente esta falló, defina si lo va a llevar a cirugía. Pero si el paciente está estable, defina entonces si es menor y le puede dar de alta o si es mayor y le puede hacer primero estudios endoscópicos y si estos son negativos, revise si le hace otras terapias, ya sea videocápsula, angiotac, para evaluar la causa del sangrado gastrointestinal. Y como un bonus para esta charla, si bien considero que puede ser otra charla extensa, era como el consenso de lo que mencionaban puntualmente las guías acerca del manejo para el manejo antiplaquetario y antitrombótico para el sangrado gastrointestinal. Mencionan mucho importante, si el paciente está con warfarina y está con un sangrado importante, lo debe revertir. Maneje con IVP si el paciente va a tener una terapia y en qué momento lo debería reiniciar. Respecto a la aspirina, importante, si es una profilaxis secundaria y las úlceras tenían un bajo riesgo de resangrado, lo podría iniciar inmediatamente después de la terapia endoscópica. Pero si el riesgo de sangrado basado en esas tasas de recurrencia y la clasificación de Forrest era intermedio alto, inícielo a los 3 días. Si la razón del paciente era una profilaxis primaria, evalúe si realmente el paciente lo necesita, teniendo en cuenta que realmente la profilaxis primaria con esa ahorita, la evidencia es más bien baja para realizarla. Respecto al CLOPI, tenemos 2 puntos importantes. Si está en relación a un infarto y fue en menos de 30 días, el paciente requiere sí o sí continuar su terapia dual. ¿Cuándo se habla de continuar la terapia dual? A los 5 o 7 días. Ahí sí menciona, meta al cardiólogo, que el cardiólogo le ayude a pesar riesgo-beneficio, pero el paciente sí, mínimo va a tener que ser llevado a 30 días de terapia antiplaquetaria dual. Mencionan que podría evaluar el cambio de ASA para el dabigatran rivaroxaban, son como los que más se han encontrado, más se han asociado a sangrado gastrointestinal, pero no hay evidencia grande en estos grupos. Algunos sugieren, a opinión de expertos, que cambia a Pixaban si estaba con uno de estos dos. Y para la warfarina se menciona inicia incluso hasta 7 a 15 días después del procedimiento. Sin embargo, si el paciente tiene un riesgo tromboembólico elevado en contexto de un SAF, de una valvulopatía mecánica, pues defina entonces si lo va a llevar o no a una terapia más temprana. Muchas gracias. Pues yo te hice como las observaciones, creo que es un tema bastante extenso para ponerlo pues en una, pero creo que lograste pues decir como lo principal y al menos los estudios pues, que